Hola, ahora vamos a hablar de la cantidad de movimiento lineal. Bueno, así como los cuerpos tienen masa, tienen energía y demás cosas, por ejemplo, cuando una masa se está desplazando, esta tiene energía cinética, debido a que tiene una velocidad. Así como tiene energía cinética, también posee una magnitud física llamada cantidad de movimiento. Entonces, una masa m que se desplaza con una rapidez v o con una velocidad v, tiene una cantidad de movimiento que la vamos a denominar p, que es un vector que lleva la misma dirección que la velocidad. Y el producto entonces entre la masa y la velocidad es la cantidad de movimiento lineal. Bien, esta cantidad de movimiento es un vector y así es una magnitud física que pertenece a un cuerpo que se encuentra en movimiento. Ahora, nosotros cuando aplicamos una fuerza sobre un cuerpo, por ejemplo, si yo empujo en esa misma dirección, la velocidad aumenta. Entonces la cantidad de movimiento lineal cambia y aumenta en este caso, ¿no? En cambio, si yo empujo hacia acá, la velocidad decrece, hay una aceleración, entonces lo que pasa es que cambia la cantidad de movimiento. Vemos que entonces las fuerzas externas provocan una variación en la cantidad de movimiento de una masa. Tenemos que la sumatoria de fuerzas externas logran una variación en la cantidad de movimiento a lo largo del tiempo. Entonces, sería esto. Esto según la segunda ley de Newton, porque si nos damos cuenta, es lo mismo que tener ya, bacán, esto sería m por, vamos así, d dt m b, y la que es dependiente del tiempo, en este caso es la velocidad, entonces nos queda que la sumatoria de fuerzas externas es igual a m, la derivada de la velocidad, aceleración. Más también es vector. Bien, tenemos dos fórmulas. Tenemos que la cantidad de movimiento es esta expresión que está aquí y las fuerzas externas logran variaciones en la cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces, la siguiente fórmula sería que la sumatoria de fuerzas es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento. Perfecto. Ahora, al cambio de la cantidad de movimiento le llamamos impulso. Si tenemos a alguien estático y nosotros lo empujamos, lo que ocurre es que comienza a aumentar su rapidez. Está en 0 y de repente es un valor 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? La velocidad cambia, su cantidad de movimiento cambia cuando aplicamos una fuerza. Lo que acabamos de mencionar. Y yo creo que todos hemos relacionado este concepto porque dicen, dale un impulso. Entonces, un impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Tenemos que el impulso es nada más que la variación de la cantidad de movimiento. Nada más. Es este vector. Este de aquí es el impulso. Ahora, el impulso es la variación de la cantidad de movimiento y vemos que la sumatoria de fuerzas externas nos da como resultado la variación de la cantidad de movimiento entre la variación del tiempo. Entonces, podemos decir que al derivar esto, tenemos la variación del impulso con respecto del tiempo es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto del tiempo, y este de aquí es F, las fuerzas externas. Tengo entonces que esto de aquí es igual a F por dt. Me queda que el impulso es la integral de f por dt. Esto de aquí cuando f es una función dependiente del tiempo. Desde un tiempo inicial, desde donde empezamos a empujar, digamos, hasta que dejemos de empujar. Ya, y esto va a ser igual a, ya sabemos que el impulso es la variación de la cantidad de movimiento. Esto es vector. Bien, entonces el impulso vemos que solamente considera el cambio de la cantidad de movimiento. No importa el tiempo en que lo logras,
solamente te importa el cambio. ¿De qué magnitud de cantidad de movimiento pasas a qué otra magnitud? Por ejemplo, yo puedo coger, empujar un carro lentamente y aumentar su velocidad de 0 a 10. O también puedo empujar rapidísimo y llegar de 0 a 10, pero en una menor cantidad de tiempo. ¿Ya? Al impulso no le importa el tiempo, solamente le importa cuánto es la variación de la cantidad de movimiento. Pero de allí vemos que sí importa el tiempo que tú aplicas el impulso para saber cuánta fuerza tienes que aplicar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la fuerza es constante, tenemos que el impulso es igual a la fuerza por el tiempo que estás empujando. Entonces, apreciamos que la fuerza es igual al impulso que aplico entre el tiempo. Este aquí es la variación de la cantidad de movimiento entre el tiempo aplicado. Es decir que, mientras menor sea el tiempo que yo voy a aplicar una fuerza para variar la cantidad de movimiento, mayor tiene que ser la fuerza. Son inversamente proporcionales. Si lo puedo hacer durante un tiempo más prolongado, entonces la fuerza que aplico es menor. ¿Ya? Es por esa razón de que esto de aquí, conversé una vez con un amigo, le pregunté, ¿qué tiro? ¿Qué pasa si te tiran una piedra de 1 kilogramo a la cabeza o te tiran un globo lleno de agua de 1 kilogramo a la cabeza? ¿Con cuánta fuerza te golpea cada uno? Y él me supo decir la misma, pues, 1 kilogramo por 9.8 metros por segundo. Y parece, ¿no? Porque el peso es masa por gravedad, me debería golpear con 9.8 newtons. Y no es así, porque cuando la piedra golpea la cabeza, aquí está la cabeza, acá está una cabeza, tenemos una piedra y tenemos acá un globo con agua. Piedra, globo. Cuando la piedra llega a tu cabeza, esta de aquí te golpea, te golpea y cae. No se deforma, o sea, sigue siendo, si era redonda la piedra, sigue siendo redonda, te golpea la cabeza, te rompe la cabeza y cae. El tiempo de impacto dura muy poco. Como el tiempo de impacto dura muy poco, la fuerza es muy grande, entonces te rompe la cabeza. En cambio, un globo de esto, si hemos visto videos en YouTube de experimentos o cuando van a carnaval y te lanzan un globo, lo que pasa es que el globo, cuando llega a tu cabeza, hace lo siguiente: se deforma aumentando el tiempo de impacto. Es decir que este man se deforma así, el globo. Entonces llega a tu cabeza, se deforma, al final se rompe o sale chispeado de tu cabeza y cae al suelo. Pero el tiempo de impacto dura mucho más, la fuerza es menor. Entonces tenemos como resultado que la fuerza aplicada por la roca sería mayor que la del globo. Ya, además de que, bueno, eso es otro concepto. Ya, entonces, esto de aquí es la cantidad de movimiento y el impulso. Y bueno, cómo las fuerzas externas logran el cambio en la cantidad de movimiento. Pilas. Bien, ahora, hay un principio que dice que en un sistema donde las fuerzas externas es igual a 0, o sea que dejo a 2 cuerpos moviéndose con diferentes velocidades, o 3 cuerpos, o 4 cuerpos, 5 cuerpos, todos moviéndose a sus correspondientes velocidades, si ninguna fuerza externa está empujando a estos cuerpos, entonces la magnitud física que se conserva, en este caso, es la cantidad de movimiento. Los manes pueden chocarse, golpearse, rozarse entre ellos. La cantidad que se mantiene constante entre ellos es la cantidad de movimiento. O sea que el principio de la conservación de cantidad de movimiento de P dice que la cantidad de movimiento al final tiene que ser igual al principio cuando las fuerzas externas son igual a 0. En cambio, si tenemos fuerzas externas involucradas, entonces logramos una variación de la cantidad de movimiento y sigue esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está aquí. Tenemos que P final menos P inicial es igual a las fuerzas externas por el tiempo que estoy aplicando esta cosa, por el delta T. Ya, o sea, converge en esto mismo que está acá. Ya, entonces, si no hay fuerzas externas aplicadas, tenemos que la cantidad de movimiento es la que se conserva. Como les dije, pueden chocar, pueden rozarse unos con otros, pueden chocar y quedarse pegados y avanzar juntos. Ahí se conserva esta cantidad. Pero en cambio, por ejemplo, la energía es una magnitud que no se conserva en estos casos.
Por ejemplo, si pasa un cuerpo al lado de otro, o se golpean estos dos, ¿ya? Lo más probable que pase es como lo del globo, se deforman y se separan. En este caso se pierde energía debido a la deformación del globo. Y por ejemplo, cuando golpean dos bolas de billar, eso de allí se aproxima a un choque elástico, a un choque donde no hay pérdida de energía, pero en este caso sí va a haber pérdida de energía porque si han jugado billar o han visto algún video de jugar billar, cuando las bolas golpean, estas suenan, entonces se pierde energía como ondas sonoras. También hay deformaciones y más cosas, pero se pierde energía, pero la magnitud que se mantiene constante es la cantidad de movimiento, cuando no hay fuerzas externas aplicadas. Ya, ese de allí dice el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, pueden pensar de que, oye, ¿qué tío? Todas las magnitudes físicas se conservan. Hablas de la conservación de la energía, la conservación de la masa, también el principio de conservación de la carga, la conservación de la cantidad de movimiento. Bueno, ya ven que cuando se conserva la cantidad de movimiento no necesariamente se conserva la energía. Y además, sí hay magnitudes que cambian, que sí cambian, o sea, no se mantienen constantes en procesos físicos, en procesos termodinámicos. Por ejemplo, la entropía es una magnitud que no es constante, o sea, nunca pasa esto. Y la exergía también podría ser una magnitud que no es constante. Ya, entonces, aquí con respecto a la cantidad de movimiento, un par de conceptos teóricos. Y ya, de allí haré más videos de lo que sigue la teoría. Ahorita estoy haciendo puros videos de teoría y después haré de ejercicios. Ya, gracias.